Hola niños, bienvenidos a su primera clase virtual de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a hablar sobre los 5 sentidos principales que tiene nuestro cuerpo. Así que comencemos. Los sentidos son aquellos que nos sirven para conocer lo que sucede a nuestro alrededor. Gracias a los sentidos, percibimos cómo son los objetos que nos rodean y sus características. Tenemos 5 sentidos principales: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Cada sentido nos informa de cosas diferentes. Por ejemplo, con el gusto conocemos los sabores y con el oído los sonidos. Los órganos de los sentidos son los siguientes. Los ojos son los órganos de la vista. Los oídos son los órganos del sentido del oído. La piel es el órgano del tacto. La lengua es el órgano del gusto. Y la nariz es el órgano del olfato. Todos los órganos de los sentidos tienen nervios que recogen la información y la llevan hasta el cerebro. La vista. La vista es el sentido que nos permite conocer colores, formas, tamaños y distancias. Pero para que podamos ver los objetos, estos deben estar bien iluminados. Es decir, para ver necesitamos la luz. Los ojos son los órganos de la vista. Los ojos tienen varias partes diferentes. Unas sirven para protegerlo y otras sirven para ver. Las partes encargadas de proteger al ojo son las cejas y las pestañas. Ellas evitan que entren en los ojos sustancias que pueden ser perjudiciales, como el sudor y el polvo. Los párpados. Hay 2 párpados en cada ojo. El párpado superior es el más grande y se abre y se cierra cuando parpadeamos. Las glándulas lacrimales. Ellas secretan las lágrimas, humedecen y lubrican la superficie del ojo. Las partes encargadas de la visión forman el globo ocular y son el iris, la pupila, el cristalino y la retina. El iris es la parte del ojo que puede tener diferentes colores y ellos se encargan de controlar la cantidad de luz que entra en el ojo. La pupila está en el centro del iris y a través de ella entra la luz al interior del ojo. El cristalino está situado detrás de la pupila y del iris y sirve para ver los objetos bien enfocados. La retina está situada en el fondo del ojo. A ella llega la luz y de la retina sale el nervio óptico. El globo ocular está sujeto por los músculos extraoculares que nos facilitan el movimiento de los ojos. ¿Cómo funciona el sentido de la vista? La luz entra en el ojo por la pupila y atraviesa el cristalino, que se encarga de enfocar los objetos. Gracias al cristalino vemos los objetos nítidos y no borrosos. Cuando la luz llega a la retina, esta percibe diferentes sensaciones, colores y formas. Esta información pasa al nervio óptico y este nervio viaja hasta el cerebro. Gracias a este proceso, tú puedes ver las siguientes imágenes. El tacto. El tacto es un sentido que nos informa de la textura, dureza, temperatura, presión y el dolor. Gracias al tacto, sabemos si un objeto es liso o rugoso, duro o blando, si está caliente o frío y si algo nos aprieta o nos incomoda. La piel es el órgano del tacto. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano porque cubre todo nuestro cuerpo. En ella
podemos distinguir una parte profunda y una parte superficial. En la superficie hay pelitos y poros por los que sale el sudor. En la parte profunda se encuentran los vasos sanguíneos y las terminaciones nerviosas. Las terminaciones nerviosas recogen las distintas sensaciones como la temperatura, la dureza o la textura. ¿Cómo funciona el sentido del tacto? Cuando algo toca nuestra piel, las terminaciones nerviosas recogen las diferentes sensaciones como dolor, temperatura y presión. Esta información pasa a los nervios del tacto y estos nervios la llevan al cerebro. El olfato es un sentido que nos permite conocer los olores. Los olores entran en la nariz con el aire que respiramos. Podemos distinguir muchos olores: mentolado, picante o floral. La nariz es el órgano del olfato. En ella podemos distinguir varias partes, como las fosas nasales y la pituitaria. Las fosas nasales son los agujeros por los que entra el aire, y la pituitaria está en el interior de la nariz y es la zona encargada de percibir los olores. ¿Cómo funciona el sentido del olfato? El aire con los olores entra en la nariz por las fosas nasales y llega a la pituitaria. La pituitaria recoge la información sobre los olores y la pasa al nervio olfativo. Por el nervio olfativo, esta información viaja hasta el cerebro. El gusto. El gusto es un sentido que nos permite conocer los sabores. Podemos distinguir varios sabores diferentes: salado, ácido, dulce y amargo. La lengua es el órgano del gusto y en la parte superficial de la lengua están las papilas gustativas. Ellas se encargan de percibir los sabores. Hay papilas distintas para cada tipo de sabor. Las papilas de cada tipo están reunidas en grupos en diferentes zonas de la lengua. En la punta de la lengua sentimos el sabor dulce. A los dos lados de la punta el sabor salado. En los laterales el sabor ácido y el sabor amargo en la zona más cercana a la garganta. ¿Cómo funciona el sentido del gusto? Cuando metemos un alimento en la boca, las sustancias que lo forman tocan las papilas gustativas y sentimos los sabores. La información que recogen las papilas gustativas pasan a los nervios y los nervios gustativos viajan hasta el cerebro. El oído. El oído es el sentido que nos permite conocer los sonidos. Gracias al oído distinguimos los sonidos, reconocemos si son altos o bajos, agudos o graves, y también podemos saber de dónde viene un sonido y si se ha producido cerca o lejos de nosotros. El oído se divide en tres partes: el oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo está formado por la oreja, el conducto auditivo externo y el tímpano. La oreja recoge los sonidos. El conducto auditivo externo conduce los sonidos hacia el interior del oído y el tímpano vibra cuando le llegan los sonidos. El oído medio consta de la cadena de huesecillos y la trompa de Eustaquio. La cadena de huesecillos está formada por varios huesos muy pequeños y la trompa de Eustaquio es un conducto que comunica el oído medio con la garganta. En el oído interno está el caracol. El caracol es la parte a la que llegan los sonidos y de él sale el nervio auditivo. ¿Cómo funciona el sentido del oído? Los sonidos entran en el oído por la oreja, recorren el conducto auditivo externo y llegan al tímpano. En este momento, el tímpano vibra como un tambor. Según el tipo de sonido,
El tímpano se mueve más o se mueve menos. El movimiento del tímpano se transmite a la cadena de huesecillos y llega al caracol. La información que recoge el caracol viaja por el nervio auditivo hasta el cerebro.